Bueno, para comenzar les voy a contar una historia verídica que transcurrió en una guerra. Les voy a pedir que puedan prestar suma atención porque van a ver algunos nombres, una circunstancia que está pasando, mejor dicho, que pasó, ¿sí? Y fue en el año 1066, en Inglaterra. Ahí la guerra estaba a punto de decidir el futuro del reino. El rey Haroldo II y su ejército anglosajón estaban en una colina preparándose para la gran batalla contra los normandos de Guillermo el Conquistador. Entre los soldados sajones estaba Turkil, un guerrero que sabía que la batalla sería difícil. Desde la mañana revisó su equipo con cuidado, su cota de malla bien asegurada, su casco firme en la cabeza, su escudo en su brazo y su espada lista. Él y sus compañeros formaron un fuerte muro de escudos, una estrategia que le había servido también en otras batallas. Pero entonces los normandos comenzaron su ataque con arqueros y caballería. Las flechas volaban por el aire como una lluvia mortal y la caballería enemiga intentaba romper sus filas. Sin embargo, el muro de escudos se mantenía firme. Turkil sentía el golpe de las flechas en su escudo y en su armadura. Sus compañeros a su lado también resistían, pero de repente los normandos hicieron algo inesperado, una retirada aparente. Los sajones comenzaron a dudar. Algunos pensaban que el enemigo huía y bajaron la colina para perseguirlos. Ahora esto, ¿sería una oportunidad para ganar o sería una trampa? Vamos a dejarlo ahí en suspenso y después más adelante vamos a cerrar esa historia. Pero quédense, hermanos, pensando en este guerrero, Turkil, este guerrero que revisó cuidadosamente su armadura para ver si estaba lista para colocarla y salir a la batalla preparado. Y piensen también cómo fueron atacados ferozmente por estos normandos. Y aún tanto él como sus compañeros resistieron el ataque con sus armaduras. Vayan pensando en eso. Y por otro lado, si nos trasladamos hoy en día, en lo cotidiano, para nosotros hay normas establecidas que nos indican que debemos estar equipados para hacer alguna disciplina, ya sea un deporte, algún trabajo riesgoso, donde tenemos que tener el equipo adecuado, cuyo fin es resguardarnos de no sufrir ningún accidente mientras desarrollamos esa actividad. O tal vez de desarrollar esa disciplina más profesionalmente, necesitamos un equipo adecuado. Pero comprendemos que el tiempo que tendremos que estar equipados con esos elementos de protección son solo para un tiempo necesario. Una vez que ya terminó mi turno en el trabajo o mi práctica deportiva, ya no es necesario andar por la casa con el casco, las rodilleras o un chaleco reforzado. Sin embargo, hoy estaremos viendo cómo el apóstol Pablo anima a los efesios a que deben estar con un equipo de protección todo el tiempo, sin importar el momento o las circunstancias. Él exhorta a los efesios a que deben vestir la armadura de Dios con un propósito continuo, el cual vamos a estar viendo. Entonces, es titulada la exposición Resistiendo firme con la armadura de Dios. Pablo previamente les había explicado a los efesios de muchas maneras la verdadera conducta que debe tener el creyente, ahora que son personas nuevas en Cristo Jesús. Desde el capítulo 4 es que vemos que él les indica a los efesios a vivir una vida íntegra, así como han aprendido a Cristo, que puedan llevar una vida digna de vocación con que fueron llamados. Pablo les recuerda que ahora son uno en Cristo Jesús y por lo tanto se deben edificar unos a otros en amor. Pablo les explica en detalle cómo es que deben despojarse del viejo hombre que está viciado de todo pecado y vestirse del nuevo hombre creado según Dios. Y en consecuencia deben procurar dar buen testimonio ante el mundo, ante la iglesia, en su hogar y hasta incluso en su trabajo, teniendo una actitud humilde y servicial, así como Cristo también fue humilde y sirvió a la iglesia. Ahora, después de todo esto, es que comienza la última parte de su carta, con la expresión por lo demás. Es decir, por último queda una cosa restante que decirles.
Ahora Pablo comenzará esta última parte con esta gran exhortación. El primer punto para los versículos 10 al 12 es: fortalecidos y vestidos de la armadura de Dios. Para que los creyentes puedan cumplir con todos estos mandamientos previos, necesitaban fuerzas. Entonces leemos, sí, que necesitaban fuerza, pero no era cualquier tipo de fuerza. Pablo prepara a los efesios de esta forma, diciéndoles: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Los cristianos efesios estaban sufriendo persecución por su fe. Hermanos, recuerden, ellos estaban siendo perseguidos ya que abundaba toda clase de idolatría en la ciudad, ya sea adorando a la estatua de la diosa Diana como al mismo emperador. Y eran oprimidos por no doblegarse a estos dioses falsos. Los cristianos estaban en una situación complicada en ese momento, porque entendiendo ellos ahora que su salvación había sido otorgada por el único Dios verdadero de gracia por medio de Cristo, y entendiendo también que todos juntos conformaban la iglesia del Señor, debían permanecer en un mismo espíritu, ahora debían comportarse como verdaderos seguidores de Cristo en un mundo hostil y contaminado por el pecado. Ellos no debían estar en un estado de reposo o tranquilidad. Ellos debían esforzarse y ser fuertes, pero debían buscar esa fortaleza solo en aquel que los salvó. Esa fortaleza que solo viene del Señor. Vemos que en el primer punto, en el primer capítulo, que Pablo les dice que fueron alumbrados los ojos de su entendimiento para conocer la supereminente grandeza de su poder, según la operación del poder de su fuerza. Pablo describe que este poder operó también en Cristo cuando fue resucitado entre los muertos. Él comienza entonces a animarles a que confíen en el poder del Señor, a que se fortalezcan en su poder. Hermanos, sabemos entonces que la vida cristiana se trata de esfuerzos, de sacrificios, pero acá la fuente de esta fuerza se encuentra fuera de ellos mismos. Fuera de ellos. Esta fuerza solo proviene del Señor. Solo Dios puede capacitar al creyente para que pueda vivir una vida piadosa en Cristo, y por eso el cristiano debe acudir al poder de la fuerza del Señor. Ahora, ¿de qué forma ellos podían esforzarse correctamente en Cristo? ¿Cuál era la manera en la cual Pablo se refiere en que se debían esforzar? Bueno, en el versículo 11 comienza a describir ese tipo de esfuerzo. Les dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Una vez más, como en el capítulo 4 de la misma carta, Pablo repite esta acción de vestirse. La consecuencia a la acción de despojarse. Despojarse, quitarse ese vestido de toda inmundicia, ahora ya que se visten con un nuevo vestido. Esta palabra vestir en dúo, en el original, conlleva el sentido de hundirse completamente, en el sentido de hundirse completamente en un vestido. Es decir, no es probarse la vestimenta, no es medírsela para ver cómo le queda, no es vestirse a medias, sino es vestirse completamente. Es igual a la palabra que Pablo utiliza en Colosenses 1:10, donde le dice a los hermanos de Colosas que deben dejar todo tipo de pecado porque ya se han despojado del viejo hombre y se han revestido del nuevo hombre creado a la imagen de Dios. Y Pablo utiliza una imagen militar para especificar qué tipo de vestidura debían colocarse y en la cual debían ser dependientes de la fortaleza del Señor. Pablo les indica que lo que se debe vestir ahora es toda la armadura de Dios. Es necesario, hermanos, que aclarar esta expresión que ahora utiliza el apóstol Pablo. Esta palabra armadura es la palabra que se traduce panoplia, que significa toda la armadura de Dios. O sea, la armadura completa de Dios, no por partes, sino una armadura completa. Y el apóstol Pablo es bien enfático en este aspecto. Y los efesios conocían bien lo que era una armadura. En el contexto de ese tiempo, era común en Éfeso la presencia de soldados romanos, ya que la misma ciudad dependía de la autoridad del Imperio Romano. Por lo tanto, Pablo utiliza entonces esta imagen de una armadura para que los hermanos puedan visualizar fácilmente
una imagen de lo que debían comprender espiritualmente, ¿sí? Para poder vivir ahora la vida cristiana. Y es que el mandato que se les da debía ser vestirse con la armadura completa de Dios. Entonces, ahora recuerden, hermanos, la persecución que estaban teniendo los hermanos en Éfeso, cómo estaban siendo constantemente perseguidos por ir en contra de las prácticas pecaminosas. Ellos, como fieles seguidores de Cristo, debían colocarse esta armadura, pero no para pelear contra los ciudadanos que adoraban falsos dioses, o la gente que promovía la magia. Tampoco era para rebelarse contra el gobierno del emperador. Tampoco era para lidiar con el desprecio de algunos judíos. Pablo les da el propósito con el cual ellos debían vestirse de toda la armadura de Dios. Leemos lo que continúa en el versículo 11 y dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esto aclara todo el panorama. Acá el propósito no se trata de atacar solamente o de embestir o de golpear violentamente, sino que el propósito es estar firmes. Y esta palabra es istemi. En estos tiempos los soldados debían estar firmes. Ellos era costumbre de los soldados romanos de estar firmes y significaba que ellos estaban bien plantados. O sea, significaba resistir cada batalla, significaba no retroceder. Esto se debía gracias a su entrenamiento, también a su disciplina y también a su equipo de protección. Y esta es la expresión que quiere transmitir el apóstol. La palabra istemi se traduce como permanecer en pie, perseverar, establecerse firme. ¿Sí? Esta acción que debía ser continua, debían aplicar los creyentes para con las acechanzas del diablo, estas artimañas del error de Satanás. Cuando el engañador esté al acecho y ataque, ustedes deben estar firmes, de pie. No deben distraerse. Hermanos, no se distraigan por nada. Deben estar firmes, deben permanecer cuando el enemigo ataque. Eso era lo que les transmitía el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, Pablo claramente les está diciendo, ustedes como cristianos deben vivir una vida agradable e íntegra a Dios, pero deben saber que están en medio de una batalla. Y esto no se trata de una lucha física, sino es una lucha espiritual, donde su enemigo tratará continuamente de que sean derrotados. Su enemigo tratará entonces de que sean infieles a la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué nos estamos enfrentando en realidad? ¿Cuáles son nuestros enemigos? Les voy a poner un ejemplo. Hoy en día, en países completamente desarrollados, Estados Unidos, Rusia, los oficiales de inteligencia, lo que hacen los comandantes es que les enseñan a los soldados quién es el enemigo, utilizando tecnología moderna, utilizan imágenes satelitales, drones, mapas digitales, utilizan toda una serie de análisis de datos para decirles, bueno, estos son los enemigos, a estos tienen que atacar. ¿Sí? Esta era la forma en la que Pablo estaba haciendo con los hermanos. Pablo les muestra que la lucha es contra los engaños del enemigo y comienza a detallar contra quién se van a enfrentar en esta lucha. En el versículo 12 se marca que esta lucha no es contra sangre y carne, no es contra ejércitos, no es contra ningún tipo o grupo de personas que quieran hostigarlos, sino que se enfrentan contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas 4 designaciones describen los diferentes rangos de esos demonios y el imperio sobrenatural de maldad en el que operan. Un hermano dice, estamos confrontando organizaciones y poderes que controlan este mundo oscuro y agentes espirituales que proceden del mismo cuartel general del mal. Fin de la cita.
Entonces, hermanos, ¿contra quién estamos peleando? ¿Contra quién estamos batallando? ¿Cuál es nuestro enemigo? Bueno, Pablo detalla bien acá. Pero aún así, deben ustedes recordar esto, y como también lo recordan ahí los hermanos efesios, deben recordar hoy, hermanos, ustedes acá, iglesia, que Cristo destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Lo destruyó, venció al diablo. Lo leemos en Hebreos 2.14. Leemos también en Colosenses 2.14 al 15. Fíjense en cómo dice en la versión Palabra de Dios para Todos. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos, obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Fíjense qué poderoso es nuestro Señor. Cristo salió triunfante y victorioso de la muerte, hermanos. Eso nos debe gozar, nos debe traer alegría. Los despojó, los exhibió públicamente a todos los principados y potestades. Sin embargo, aún el enemigo quiere destruir nuestra confianza en el Señor y hacernos caer en el mal. Hermanos, el enemigo personal del cristiano está organizado y estructurado alrededor del mundo para un solo propósito, y es el de destruir al pueblo de Dios. ¿Cómo podemos verlo esto hoy en día, entonces? ¿Cómo podemos esto ver hoy en día en nuestra ciudad, en nuestra actualidad? ¿Cómo es que debemos atender este mandato que Pablo le da a los efesios? Y es que de la misma forma que los efesios estaban leyendo esta carta, la misma palabra nos indica a nosotros hoy en día, hermanos, cómo debemos vivir. Y para que nosotros sigamos la verdad en amor, para que nosotros sigamos edificándonos, para que sigamos fieles al Señor en obediencia, debemos esforzarnos. Hermanos, ustedes deben esforzarse. Ustedes deben cobrar fuerzas, pero recuerden que esa fuerza solo proviene de Cristo Jesús. Deben esforzarse en el poder de su fuerza. Y la manera en la cual lo deben hacer ustedes es poniéndose toda la armadura de Dios. Hermanos, nuestra lucha es espiritual. Recuerden, cuando Jesús les explicó a sus discípulos que a Él iba a sufrir mucho por los principales sacerdotes y escribas, le dijo que tendría que morir, pero que resucitaría al tercer día. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Se acuerdan? Llevó a Jesús aparte y comenzó a decirle, e incluso a corregirlo, en otras versiones dice a corregirlo, diciéndole que tenga piedad de su vida, que nada de lo que dijo le llegue a pasar. Pero Jesús, fíjense que no reprendió a Pedro, no lo reprendió por su carácter impulsivo, por cómo era él, sino que reprendió a Satanás mismo. Jesús firmemente le ordena que se aparte de él, porque él es tropiezo. Hermanos, Cristo entendía esa lucha espiritual, y esa lucha espiritual era continua. Él entendía que era contra el diablo, contra sus secuaces, contra todas las huestes celestiales de maldad. Él lo comprendía. Por lo tanto, nosotros también debemos comprender a quiénes nos estamos enfrentando. ¿Cuál es nuestro enemigo? No podemos usar métodos humanos. No pueden generar pensamientos positivos para vencer el mal o planear ser tal vez más justo moralmente para combatir el mal. Hermanos, deben comprender cuál es el campo de batalla donde se propaga el enemigo para destruirlos. Deben comprenderlo, deben conocerlo bien. Así como Pablo le instruía a los efesios que estos son los enemigos. Estos rangos de jerarquía están completamente expandidos alrededor de todos ustedes para hacerlos caer. Así también, de esa misma forma, ustedes deben comprender y deben saber contra quién batallan. Y es por eso, hermanos, que la única forma de estar firmes
contra ese maligno enemigo es colocarse toda la armadura de Dios. La única forma es esa. Y entonces, hermanos, no confíen en ustedes mismos. No confíen para vencer el mal. No confíen en que son fuertes, tal vez por haber comprendido el Evangelio. No confíen, tal vez, por los años que llevan congregándose en una iglesia. O tal vez por comprender temas de doctrina, como las 5 solas de la Reforma. Tal vez incluso confías en tu fuerza diciendo que te congregás en una iglesia bíblica. O porque estás rodeado de hermanos que buscan ser fieles al Señor, entonces te despreocupás, bajás la guardia y no te das cuenta. Hermano, tus fuerzas no deben provenir de esas cosas, sino que deben provenir del autor y consumador de tu fe, de Cristo Jesús, vistiéndote completamente de toda su armadura, para que así, de esa manera, puedas estar firme contra las fuerzas malignas espirituales. Y por esa razón, hermanos, es que deben vestirse de esta forma. Eso mismo le estaba diciendo Pablo a los Efesios. Vamos a ver entonces el segundo punto, del 13 al 20, el cual es los elementos de la armadura de Dios para resistir. En el versículo 13, Pablo hace un breve resumen reiterando que deben tomar toda la armadura de Dios. Y si bien antes fue detallista mostrando contra quién el creyente debe resistir, ahora él va a marcar el tiempo. Es decir, ¿cuándo es que deben resistir? Podemos preguntarnos, ¿cuándo será ese día malo? ¿Cuándo vendrá? Porque hay un día malo en el cual deben estar firmes. ¿Cuál es ese día malo? Sin embargo, Dios, hermanos, nos libre de toda ingenuidad, porque el Señor es claro. El tiempo de la tentación puede venir en cualquier momento. Incluso ahora, ustedes pueden ser tentados a estar pensando otras cosas en las cuales les pueden surgir de más interés, ¿sí? O lo que van a hacer después de la reunión, o lo que van a hacer en la semana, ¿sí? O con qué van a llegar a la casa para poder comer, para poder alimentarse. Pueden estar siendo tentados incluso en este momento, cuando menos lo esperan. Pero Pablo les dice, habrá un día malo, un momento crítico en sus vidas, en el cual estarán firmes si empuñan las armas que Dios les dio. Un hermano llega a esta conclusión: el día es malo porque las fuerzas son malas, aunque han sido derrotadas por Cristo, todavía pueden ejercer control sobre un mundo que no quiere aprovecharse de los frutos de la victoria de Cristo. Fin de la cita. Y no solo eso, sino que después de haber luchado mucho y haber vencido, esa expresión de habiendo acabado, haber vencido, todavía podrán resistir en esa posición de firmeza. Esta palabra resistir ahora es antistenai, y que significa que es oponerse, pararse en contra. ¿Sí? Entonces es establecerse firme, lo que significa firme, ¿sí? Establecerse firme, y ahora es oponerse, pararse en contra de nuestro enemigo. Y hermanos, no debe haber una chance para el enemigo. No deben darle un mínimo permiso, no deben darle una mínima cuota de oportunidad, sino que deben pararse en su contra. Deben oponerse radicalmente, y solo así podrán resistir. Esa es la única forma, y eso es precisamente lo que los ayudará a mantenerse resistiendo al enemigo. Si vamos a la circunstancia del momento, recuerden que Pablo estaba encarcelado, siendo custodiado de guardias para que no se escape, y era común que estos soldados llevaran siempre su armadura. Sin embargo, fíjense que Pablo al parecer está pensando más bien en la armadura de Dios, como guerrero, el Dios guerrero, por lo que cita Isaías. Y entonces Pablo describe los elementos de la armadura de Dios, con los cuales solo así podrán estar firmes.
del versículo 14 al 18. En primer lugar, ellos debían ceñirse los lomos con la verdad, ¿sí? Debían sujetarse con un cinturón de la verdad. Debemos comprender en esta cita, hermano, que en ese tiempo las vestiduras orientales solían quedar holgadas, ¿sí? Sueltas, por lo que un soldado necesitaba apretar su cintura con un cinto, y esto le iba a servir para moverse con ligereza, sin impedimento. Y ahora Pablo hace esta referencia al profeta Isaías en el capítulo 11, cuando menciona que aquel Mesías que vendría, lo hará con cinto de fidelidad, con cinto de justicia. Entonces, fíjense en la referencia que el apóstol Pablo está teniendo en este momento, refiriéndose a la armadura de Dios, a Dios como el guerrero. El creyente debe sujetarse con el cinturón de la verdad. El cristiano debe estar firme con ese cinturón, es decir, el cristiano debe apropiarse de la verdad, debe apropiarse de toda la palabra de la verdad a través de su confianza en ella. No se trata de decir, bueno, que realmente me gusta la Biblia, me gusta ser un fiel creyente y por eso tengo la Reina Valera, tengo la NTV, tengo varias Biblias, incluso puedo tener una biblioteca llena de Biblias, pero no pasa nada si no la leen. Parece algo obvio, pero en realidad debemos comprender que el cinturón de la verdad es a través de nuestra confianza en la palabra cuando la leemos. Eso va a producir seguridad, eso justamente va a producir estabilidad en su vida y en sus acciones. Entonces no se trata de solamente tener la información, o podés también de alguna forma leer la Biblia, y muchas personas la leen, ¿sí? Y muchas personas la tienen como un documento histórico, ¿sí? Incluso un documento turístico, pero no se trata solamente de una información que contenés, sino de vivir esa verdad revelada de Dios. Debes vivirla, hermano. De eso se trata entonces el cinturón de la verdad. Luego les dice que se vistan con la coraza de justicia. Nuevamente el apóstol cita al profeta Isaías en el capítulo 59, donde habla que Dios se vistió de justicia como de una coraza. Y si bien acá no trata de la justificación cuando un creyente ha puesto su fe en Cristo, sino más bien que su rectitud en pureza es en pureza y santidad. Y esa rectitud, hermanos, lo llevará a vivir una vida justa que agrade a Dios. Entonces recuerden, una vida justa que agrade a Dios va a ser cuando te pongas esa coraza de justicia. Y más adelante, en el versículo que sigue, ustedes saben, ¿cómo son los pies? ¿Cómo son los pies de los que traen alegres y nuevas noticias? ¿Cómo son esos pies de los que anuncian la paz? ¿Recuerdan ese versículo? ¿Cómo son? Hermosos, ¿sí? Se trata de que puedan estar listos. Esos pies hermosos que llevan y anuncian la paz van a estar listos. Se trata de que estén preparados para compartir el evangelio de la paz. Entonces Pablo trata de recordarles a los efesios que ellos antes estaban enemistados con Dios, antes estaban en plena lucha contra Él, pero el Evangelio de paz, el Evangelio de Cristo los reconcilió por medio de Cristo y ahora son justificados por la fe en Él. Ahora tienen paz para con Dios. Hermanos, Cristo vino y nos trajo la paz. Si Él no hubiese venido, seguiríamos enemistados contra Dios. Seguiríamos levantando el puño contra Él, luchando y estando de espaldas contra Él. Pero gracias a la bondad de Cristo, gracias a su infinita gracia, ahora podemos tener paz. Hermanos, ¿tenemos paz para con Dios?
por medio de Cristo Jesús. Efesios, en el capítulo 2, versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Fíjense en todo lo que hizo el sacrificio de Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca. Hermanos, si Cristo no hubiese venido, todavía estarían lejos, completamente destituidos de la gloria de Dios. No habría nada que los pueda acercar. No habría una pizca de justicia en ustedes. Algo chiquito de alguna obra que pueda llegar a agradarle a Dios. Gracias al Evangelio de la Paz, que ahora podemos estar cerca en la presencia del Señor. En cuarto lugar, tomad el escudo de la fe. ¿Cuál es el propósito? Apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, sumando a todo lo anterior, Pablo le dice que tomen el escudo de la fe. Y la única forma en la cual pueden protegerse y apagar los dardos de fuego del maligno es manteniendo una confianza segura en Dios. Sin lugar a dudas, sobre quién es Él, sobre su perdón, sobre su fidelidad, sobre su misericordia. Hermanos, el maligno disparará fuertemente. Él no tendrá compasión. Él no va a tener piedad con ustedes. Él los va a aturdir. Él los va a querer disparar con todas sus fuerzas para debilitar su fe. Pero es necesario que ustedes levanten entonces ese escudo para confiar nuevamente en las promesas de Dios. Hermanos, no depende de ustedes, porque Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Entonces debe levantar todo el tiempo el escudo de fe para que puedan apagar esos dardos. Ese escudo es una imagen que el apóstol Pablo utiliza, un escudo ovalado, donde antes en la antigüedad apagaban todos los dardos, todas esas flechas incendiadas. Y es lo que el apóstol Pablo les da como imagen para poder tomar ese escudo de la fe. Pero aún así, también tiene que tomar, agarrar y colocarse el yelmo, el casco de la salvación. Versículo 17. Es decir, debían cubrirse con el casco de la salvación. No solamente colocárselo a medias, no medírselo, colocárselo completamente. Quiere decir que no se trata ahora, fíjense, de recordar que proviene de Dios la salvación, sino que Él mantiene segura la salvación a todo creyente. Hermanos, ustedes tienen una salvación segura en Cristo Jesús. No hay nada que pueda arrebatar su salvación. El Señor mantiene segura su salvación. Cristo es el único nombre que puede salvar, hermanos, y esa salvación está asegurada. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y Él es la garantía de nuestra herencia en Cristo Jesús. No hay otra cosa. El Señor Jesús nos dio el aval, la garantía de que ahora tenemos una herencia eterna en Cristo Jesús y nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Entonces, fíjense cómo debían ponerse el casco de salvación. A continuación, también deben tomar la espada del Espíritu. Debían tomar la palabra de Dios. Concluyendo entonces las partes de la armadura, Pablo le dice que agarren la espada del Espíritu, la cual, viendo las demás partes de la armadura, esta es la única arma ofensiva.
Esta única arma es capaz de confrontar, capaz de destruir todo engaño, toda distorsión, toda manipulación de las escrituras. Esta palabra es capaz de distinguir entre lo falso y verdadero. Esta palabra es la única capaz de distinguir el veneno del vaso que está con agua. La palabra del Señor es suficiente y Pablo le dice a los efesios, ustedes deben tomar la espada del Espíritu. Esa es la palabra de Dios. El autor de Hebreos dice que la palabra es más cortante que espada de dos filos. Entonces, ustedes deben tomarla para combatir, justamente para estar batallando con todas las falsas enseñanzas que puedan haber y que puedan estar atacándolos. Y en séptimo lugar, Pablo le dice que oren. Ahora, ¿cómo es esta oración? Pablo es específico en decirle cómo ellos deben orar. Y él dice, en todo tiempo, con toda oración y ruego en el Espíritu, velando en todo con toda perseverancia. En medio de esta lucha espiritual debemos depender, no un poquito, no de vez en cuando. Hermanos, deben depender totalmente del señorío de nuestro Dios. Hermano, se conoce cuáles son sus debilidades. Acá tenemos más de una debilidad. El Señor la conoce a todas, pero Él anhela que llevemos a Él todas nuestras cargas. Hermanos, sabiendo que Él nos va a sustentar, Él nos va a dejar para siempre caído al punto, como dice el salmista en el Salmo 55. Entonces, hermanos, Pablo no les manda a los efesios que oren recién cuando están en una prueba o en medio de una tentación, en ese momento cuando están siendo tentados, para que ahí mismo se decidan poner la armadura, tal vez a las apuradas, sino que les manda que oren en todo tiempo, en todo tiempo. No hay un momento en el cual deban descansar de orar. En todo momento deben estar orando. En todo tiempo Pablo les manda que oren. ¿Y cuándo va a contraatacar el enemigo entonces? ¿Cuándo es que ustedes dicen que, bueno, el enemigo seguramente pueden calcularlo, pueden medirlo, pueden estipularlo en los tiempos? Hermanos, en cualquier momento puede estar atacando el enemigo. Él no tiene piedad, Él no tiene misericordia por ustedes. En cualquier momento puede pasar, por eso deben orar con toda súplica. Hermanos, deben rogarle al Señor que los libre del maligno, que fortalezcan su fe, que puedan confiar en las promesas de Dios, pero deben hacerlo en dependencia del Espíritu. No deben depender de ustedes para justamente estar seguros que van a ser librados del maligno con sus propios planes. Hermanos, deben depender del Espíritu, ya que el Espíritu mismo intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda pidiendo según la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ustedes deben velar continuamente, esa palabra velar es permanecer despiertos. Ahora, deben permanecer despiertos, no se duerman, deben estar alertas en todo momento. Puede pasar en cualquier momento. Puede haber una bomba destructiva, puede haber dardos inmediatamente que estén atacándolos. Deben velar, no se deben dormir, no se deben distraer por nada. Deben estar preparándose, orando al Señor para que los prepare y puedan confiar ustedes acudiendo a la armadura de Dios. Y es por eso que Pablo le dice que oren también de una manera general. No oren solamente por ustedes mismos. Ustedes deben orar por ustedes. No solamente cuando están en tentación, en todo momento. Pero no solamente por ustedes mismos. Ustedes no están solos en esta batalla. No se trata de un soldado solitario. No se trata de un soldado que va a la batalla
a expensas de que no hay nadie que lo acompañe y que puede peligrar su vida. Hermanos, ustedes están junto a sus hermanos. Hermanos, oren por todos los santos. Eso es lo que Pablo les pide a los efesios. Eso es lo que ustedes tienen que hacer por sus hermanos. Tienen que orar por ellos. Tienen que orar por sus compañeros de batalla. Sus compañeros de batalla son sus hermanos. Están codo a codo luchando en esta lucha. Y es necesario que estén orando de forma general, grupal, por mis hermanos, con nombre y apellido. Ustedes me conocen. No es necesario, no es simplemente decir por todos los hermanos, por todas las hermanas de Puerto Madryn, de Trelew, por las visitas. Ustedes conocen sus nombres. Ustedes conocen sus luchas. Y es necesario que estén orando de esta manera. Dios les manda, hermanos, que puedan velar por la unidad de la iglesia. Y eso lo van a lograr encomendando al Señor a cada hermano. Lo van a hacer para que se puedan fortalecer en el poder de la fuerza del Señor. Hermanos, ustedes deben orar porque ustedes son débiles y deben fortalecerse en el Señor. Sus hermanos son débiles y también deben fortalecerse en el Señor. No deben estar confiados en ustedes mismos y no deben estar confiados que sus hermanos ya están superando cualquier batalla, porque en cualquier momento puede atacar el enemigo. Pero también Pablo les habla de una oración particular, una oración que nos da el ejemplo de cómo orar particularmente por ustedes. Pablo les pide a los efesios que además oren por él, particularmente por él, para que pueda abrir su boca, para que pueda hablar con denuedo, para que pueda decir con coraje el misterio del Evangelio, para que no tenga pelos en la lengua, para que lo diga con toda claridad. Hay soldados romanos, hay políticos, hay gobernadores que nos quieren perseguir por estar compartiendo el Evangelio. Hermanos, oren por mí para que no me importe nada de esas cosas y pueda hablar con sencillez, con claridad, pero con valentía el Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo se identifica entonces como embajador en cadenas del ministerio del Evangelio. Pablo es el enviado. Pablo es el embajador. Entonces, como él es enviado, debe hablar con denuedo, con valentía, aún estando en prisiones, aún estando en cadenas. No importa la forma, yo debo compartir el Evangelio como debe ser, a toda costa, no importa lo que pase. Oren por mí para que pueda compartir el Evangelio. Y hermanos, fíjense la claridad de la petición de Pablo. La oración es particularmente para él y para que en toda oportunidad que se presente pueda hablar de Cristo con valentía. Y nuevamente va a enfatizar que en esta lucha no estamos solos y debemos orar por el testimonio de cada hermano, de cada hermana. ¿Para qué? Para que pueda presentarse firme defendiendo el Evangelio que se le ha sido de gracia. Para que puedan con sencillez compartir de gracia que hay vida en Cristo Jesús, para que lo puedan hacer en donde estén. Hermanos, debemos llevar un evangelio claro y público en todo lugar, y eso va a corresponder con nuestro testimonio. ¿Cómo están llevando a cabo el testimonio? Pablo reconocía su debilidad, pero también decía, oren por mí porque yo quiero dar buen testimonio en donde estoy. Estoy en cadenas, estoy en prisión, pero realmente mi testimonio quiero que sea fiel al Señor. Y eso, hermanos, debe llevarlos a ustedes, ahora particularmente, a orar por el testimonio tanto suyo y también de cada hermano. Oren, hermano, por mí, para que en el lugar de trabajo en donde esté pueda dar buen testimonio, pueda compartir el Evangelio. Oren para que cuando se me presenten tentaciones pueda estar firme,
pueda resistir las acechanzas del diablo, pueda compartir de gracia lo que se me ha sido dado de gracia. Pero también debo orar por mis hermanos. Mis hermanos tienen que dar buen testimonio ante el Señor porque ellos representan a Cristo en el mundo. Entonces, oren, hermanos, por sus hermanos para que puedan precisamente servir dando buen testimonio. Entonces, hermanos, es necesario que puedan meditar que para poder resistir y estar firmes en esta lucha, deben colocarse la panoplia de Dios, o sea, toda la armadura de Dios. No es por partes, es toda, es vestirse ella completamente. Sin embargo, podemos conocer la teoría, podemos enumerar cada parte de la armadura de Dios, incluso de memoria, pero en el momento de afrontar la batalla contra el adversario comenzamos a dudar, perdemos la fe y tal vez queremos huir, queremos escapar. Hermanos, recuerden quiénes son ahora en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, ustedes recuerden quiénes son en Cristo Jesús. Ya no están perdidos. Dios ya no los trata como bastardos. Hermanos, Dios los trata como a hijos. Los trata como a hijos suyos por medio de Cristo Jesús. Ustedes ahora son propiedad de Cristo. Cristo los compró. Él los rescató de la esclavitud del pecado. Hermanos, identifíquense con la verdad de la palabra. No importa en su debilidad, no importa que se sientan flojos porque siguen luchando con pecado. Y es así, van a seguir luchando. Pero deben confiar en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que ahora son uno en Cristo Jesús. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerden, hermanos, entonces que su lucha no es contra personas, no es contra grupos sociales que están en contra de Dios o en contra de la iglesia, no es contra el gobierno, no es contra la cultura del mundo, es contra Satanás, es contra las huestes de maldad. Por lo tanto, hermanos, deben vestirse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes, hablando la verdad continuamente. Deben dar fruto de justicia, deben compartir el evangelio a otros, deben confiar en la fidelidad de Dios cuando su fe se debilite. Deben afirmar su identidad como cristianos, no enredándose en los negocios de la vida, sino que cada día puedan llegar a ser un fiel testimonio para con los de afuera. Recuerden, hermanos, que la manera ofensiva no es con argumentos, no es con pensamientos, no es con experiencias que yo he tenido, sino es solo con la palabra de Dios. Y entonces, como Pablo exhortó a los efesios, que vistiéndose de la armadura de Dios, estarán firmes contra las acechanzas del diablo, podrán resistir. Hermanos, veamos también a Jesús. Veamos al Señor, que siendo tentado por Satanás en el desierto, estuvo firme. Estuvo firme, Él resistió a las tentaciones con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acompáñenme a Mateo 4. Versículo 3. Cuando el Señor Jesús está en el desierto, está el tentador, se encuentra con el Señor Jesús con un objetivo: destruirlo, impedir su plan. Y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, cuando el diablo lo llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrás para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, también, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo entonces: vete, Satanás,
Vete porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está escrito. ¿Sí? Deben recordar, hermanos, que con la tentación, en el momento de la prueba, lo que va a batallar va a ser la palabra de Dios. El diablo entonces lo dejó. Y fíjense, aquí vinieron ángeles y sirvieron al Señor Jesús. Entonces, hermanos, esta es la exhortación. Cristo en todo momento estuvo vestido de estas partes, de estos elementos de la armadura de Dios. Él siempre habló verdad, hermanos. Él siempre habló la verdad de Dios porque Él mismo era la verdad. Él siempre hizo justicia. Él fue ungido por el Espíritu del Señor para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Él fue elegido para predicar el año agradable del Señor. Hermanos, Él llevaba en sus pies las sandalias del Evangelio de la paz, porque cada región por donde pasaba predicaba el Evangelio. Y a su vez preparaba a sus discípulos para que también lo prediquen. Él mismo socorrió a Pedro cuando se estaba hundiendo por falta de fe. Y oró también para que su fe no falte. Y de igual manera, hermanos, de igual manera que Pablo anima a los efesios a que puedan orar en todo momento, también podemos ver cómo Cristo usaba este medio de gracia para llevar toda causa al Señor. Su vida era una vida de oración. Hermanos, deben ver al autor y consumador de su fe. No hay una persona, no son sus métodos. Deben poner su vista solamente en Él. Solamente en Él deben refugiarse, así como hoy cantamos, para que puedan resistir cada día con la armadura de Dios en esta batalla espiritual, mirando a Cristo, el fuerte y valiente Hijo de Dios. Pero ¿qué pasa si estás sin Cristo? Hermanos, cuando les hablo y cuando les puedo compartir esto es porque Cristo ya los armó de todos estos elementos para que cada día confíen en el Señor. Pero ¿qué pasa si aún no estás en Cristo Jesús? Definitivamente estás desarmado. No puedes vestirte de su armadura. No puedes luchar contra el enemigo. Porque precisamente estás dominado por él. Las fuerzas y huestes de maldad te controlan, te consumen y estás definitivamente derrotado. Estás en bancarrota. No te vas a poder levantar. Vas a quedar aplastado. Si no te rendís a Cristo hoy mismo, si no te rendís y te arrepentís de tu maldad, como dice el Salmo, Dios, como guerrero, afilará su espada. Con su arco preparado te destruirá con su juicio verdadero. E irás camino al infierno. No va a haber salida, no va a haber escapatoria. Si estás sin Cristo, estarás completamente destruido. Por eso hoy es el tiempo de gracia. Cristo murió en la cruz, venciendo el pecado, venciendo la muerte, venciendo a Satanás, para que hoy puedas ser libre de todo dominio de Satanás. Entonces, querido amigo, si estás ahora en esta posición, estás desarmado, estás indefenso, cualquier arma te puede destruir en cualquier momento y esa va a ser el arma de Dios. Por eso, ahora arrepentite de tu maldad, confía solamente en Cristo y rendite a su señorío. Solamente Dios te puede salvar por medio de Cristo. Solo así podrás vestirte de la completa armadura de Dios para estar firme resistiendo en la batalla espiritual. Entonces, hermanos, recuerden la historia del comienzo. Recuerden ese ejército. ¿Qué pasó con Turquín, ese soldado que estuvo vigilando su armadura para que esté bien? El soldado que estuvo siendo capaz de estar con sus compañeros de batalla, resistiendo firmes todas esas armas que le venían en contra suya, todo ese peligro
¿Qué pasó? Los sajones que dejaron su posesión y rompieron el muro de escudos fueron engañados. Cuando bajaron de la colina, los normandos dieron la vuelta y contraatacaron con más fuerza. Muchos fueron rodeados y aniquilados, pero Turquín se quedó firme, resistiendo en su lugar. Y fíjense, no cayó en la trampa. No cayó en la trampa. Fíjense que lo que había pasado, no sabían qué era lo que estaba pasando, si habían huido el enemigo o si realmente estaba dando un indicio de que podían derrotarlos. No, lo que pasó es que iba a haber un contraataque, pero Turquín, este guerrero valiente, no cayó en esa trampa. Gracias a su armadura y a su decisión de mantenerse firme, logró resistir los ataques y sobrevivir a la batalla. Aunque, aunque al final muchos sajones fueron derrotados, él pudo escapar con vida y seguir luchando con su pueblo. Entonces, hermanos, la enseñanza es, así como este guerrero se mantuvo firme y resistió gracias a su armadura, nosotros debemos usar toda la armadura de Dios para no caer en los engaños del enemigo. El diablo muchas veces, hermanos, querrá hacerles creer que pueden dejar la protección, que tal vez ahora pueden estar seguros si no usan la armadura de Dios. Pero incluso también puede engañarlos dejando su posición. Su posición es estar firmes, resistiendo. Pero tal vez si se van, pueden llegar a ser firmes y el diablo pueden engañarlos. Pero es en ese momento donde más necesitamos estar preparados. Hermano, hermana, tu ejemplo es Cristo. Recordá ahora que estás y que están en plena lucha espiritual todos los días. No un momento, no a la mañana, no a la noche, no cuando estás solo, no cuando estás con personas, solamente en todo momento, a toda hora, estás en plena lucha espiritual. Pero no estás solo, estás junto a tus hermanos. Todas estas instrucciones, no le dice Pablo a los efesios, vestite a un hermano solamente, le dice a toda la iglesia, vístanse, todos ustedes, todo el ejército de Dios, todo su pueblo se debe vestir de la armadura completa de Dios. Por eso, hermanos, sométanse a Dios. Hermanos, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Es necesario que cada día busquen la dependencia del Señor para vestirse fuertemente de la armadura de Dios. Y debe ser completa, para que puedan resistir en el día malo, para que puedan resistir y triunfar, no por ustedes, no con sus fuerzas, hermanos, sino por Cristo. Y cuando acabe todo, puedan seguir estando firmes. Amén.